Muchas bendiciones para todos los hermanos que están siguiendo este ministerio de pregoneros. Gracias a Dios por las verdades bíblicas que podemos desarrollar cada programa. Gracias a Dios porque hay tantos temas que edifican el alma, que transforman la mente, que perdonan el pecado, que se acerca la vida al Señor. Y en este tiempo nosotros quisiéramos introducirnos más al tema de la salvación. En la salvación encontramos una gran cantidad de verdades, como un tesoro donde vamos descubriendo grandes cosas que enriquecen el alma y que transforman la mente y que transforman el corazón. En esta oportunidad, en este tiempo que vamos a compartir, quisiera yo hablar acerca de una de las perlas que tiene la salvación, uno de los términos que debemos conocer, uno de los hermosos exposiciones que tiene la palabra de Dios, que es el tema de la redención. Redimir. ¿Qué significa la palabra redimir? La palabra redención significa que alguien compra, un esclavo compra alguien que está bajo las cadenas del pecado y que lo hace libre por ese precio que se ha pagado. Nosotros podemos leer en la Biblia que el Señor Jesucristo fue nuestro Redentor, que ese título es el título del Señor Jesucristo, que dice así Gálatas capítulo 3, el versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. No hay duda que la palabra de Dios pone a este Señor, al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo, el título de Redentor. Redentor, aquel que ha pagado un precio para rescatar, porque ese es un término, rescatar, pagar la libertad que alguien necesita para salir de la esclavitud. Fíjese que toda la Biblia habla de la esclavitud. Toda la Biblia habla de la esclavitud del ser humano por el pecado. Y toda la Biblia enseña que Jesucristo, por amor a cada uno de los esclavos, vino para pagar la deuda que nosotros no podíamos nunca pagar y ser libres. Dice el capítulo 4, versículo 4 de este libro, esta carta de Gálatas, fíjese que siempre hay un centro de idea que es la redención, y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué gran verdad! En un tiempo, en un momento, en un lugar, Dios envió a su Hijo, al Hijo unigénito, al eterno Hijo de Dios, al Dios hecho carne, para que venga al mundo, para que busque aquello que se había perdido y que a través de su vida, el precio del rescate por cada uno de nosotros, pudiese hacernos libres y finalmente mostrarnos otra gran palabra que tiene la salvación, que es la adopción como hijos de Dios. La redención, qué tema tremendo, porque es un tema que nos hace recordar el tiempo de la esclavitud. Y si usted lee la historia acerca de lo que fue el corazón del hombre, va a encontrar que el corazón del hombre siempre quiso
estar o poner o someter a otros a la esclavitud. Cuando uno recuerda aquellos grandes barcos que traían esclavos de las zonas de África y los vendían en las plazas públicas encadenados, desnudos, desprovistos de toda condición buena, humana, con hambre, con enfermedades y con una tremenda humillación. Esas personas estaban en las plazas y esas personas eran ofrecidas al comercio de esclavos. Entonces la Biblia toma este ejemplo. Nosotros estamos esclavos del pecado, la miseria nos ha tomado, la miseria nos ha alcanzado y sin embargo nosotros estábamos en la plaza ofrecidos para que como esclavos fuésemos vendidos. Pero un día vino el amor de Dios manifestado en Cristo y ese Redentor fue el que hizo la obra para pagar lo que nosotros nunca hubiésemos podido pagar y para darnos libertad y para hacer que cada uno de nosotros podamos ser libres. La Biblia utiliza varios términos en cuanto a la libertad. Es importante que lo recordemos porque nos ayudan estos términos a precisar cuál es la grandeza de la obra de Dios en nuestras vidas. El primer término que usa la Biblia es el término de agorazo. Agorazo significa pagar la deuda. Agorazo significa que el esclavo que no podía ser libre de otra manera, el esclavo que era humillado, el esclavo que estaba enfermo, el esclavo que no podía comer, recibía la libertad por medio del pago que nunca hubiese podido realizar. Pero la segunda palabra que usa la Biblia es exagorazo, que significa no solamente que se le pagó el precio para redimirlo, para rescatarlo, para librarlo, sino que lo saca del mercado. Lo saca del mercado de los esclavos para que ya nunca más vuelva a la esclavitud, nunca más vuelva a la humillación, nunca más vuelva a sentirse humillado, esclavizado por el pecado. Y no solamente que usa agorazo, exagorazo, sino que utiliza la palabra lutró. Esta palabra que utiliza también la Biblia para el término redención, es la idea de que no solamente se ha pagado, es la idea que no solamente se ha sacado del mercado, sino que es la idea que se ha hecho completamente libre a una persona para que nunca más vuelva a la esclavitud. Qué extraordinario el mensaje del Evangelio, porque nosotros éramos esclavos, porque nosotros nunca hubiésemos podido pagar la deuda que teníamos delante de Dios con el pecado, y sin embargo un día, extraordinario día, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que pudiese redimir. Por eso cantamos en esta hora, Redentor, oh qué belleza, en tal título se ve, Cristo solo con certeza digno de llevarlo fue, Redentor, Redentor, qué alegría tuyo ser. ¿Cómo no celebrar nuestra libertad? Porque dice la Biblia, la palabra de Dios, la verdad nos hará libres. El Hijo de Dios nos va a dar la libertad, Él nos va a hacer libres y podemos entonces celebrar. Entonces podemos celebrar con todo nuestro corazón que somos redimidos por la sangre de Jesús, que es el precio que se pagó, es el precio que Dios aceptó para que el ser humano, los hombres y las mujeres que crean en que Cristo puede librarles, podamos ser libres. Qué tremenda verdad para aquellos que están todavía en la esclavitud. Qué tremenda verdad para aquellos que todavía no han conocido el Redentor.
Qué tremenda verdad para aquellos que no han conocido que Jesucristo da libertad. Qué hermoso que en esta hora cada persona que escuche este mensaje pueda refugiarse, pueda tener libertad, pueda sentir que sus pecados son perdonados, que su deuda es saldada y que usted tiene libertad para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso nos alegramos de reconocer en Cristo nuestro Redentor. Que Dios les bendiga.